Hola, ¿qué tal? Misael Taveras aquí de taverasmisael.com. Bienvenido a este episodio de Release on Friday. Es un episodio más corto, más ligero y tal vez un poco, pero no mucho, controversial. Solamente pensaba decirte que jQuery no está muerto, pero casi. Ya venimos. Release on Fridays. Tan, tan, taran, tan, taran. Gracias por quedarte por acá. Espero que hayas tenido una semana interesante. Hacía un tiempo que no nos veíamos. Como siempre, es un viernes sí y un viernes no. Así que hace 2 semanas que no sé de ti. Espero que estés bien. Y espero que estas 2 semanas que te tocan sin mi compañía también sean excelentes. Bien, el tema de hoy. jQuery no está muerto. Es difícil de aceptar, muy difícil de aceptar para algunas personas, principalmente estos jóvenes que no vivieron el verdadero calor de jQuery, que cuando jQuery salió al mercado fue un super boom. Yo recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a desarrollar web, no te enseñaban JavaScript, te enseñaban jQuery, literalmente te enseñaban jQuery. Imagina el mundo si hicieran eso con React, fuera hermoso. Y ahora uno tiene un poco más de perspectiva y le dice a la persona, no aprendas un framework sin aprender JavaScript. Y aún así las personas deciden solo aprender lo básico del framework, como declarar variables y hacer funciones, pero no se enfocan en aprender JavaScript. Cada quien a lo suyo. El punto es que al día de hoy, más del 80% de la web está construida en WordPress. Lo que quiere decir que más del 80% de la web utiliza plantillas de WordPress, ya sean de pago o gratuitas, que de alguna forma u otra dependen de jQuery. Eso hace que el 80% de la web siga dependiendo de jQuery. Cuando uno está en este mundo de la tecnología, a uno siempre le encanta usar lo mejor. Pero cuando uno se despierta al mundo de la realidad y le toca ir a trabajar, uno se da cuenta que su trabajo no siempre se usa lo último y lo mejor. Por lo regular se usa lo que funciona. Y lo que funciona en la mayoría de los casos es Bootstrap 3. Bootstrap 3 utiliza jQuery. Así que si en tu website o en el website que has trabajado utiliza Bootstrap 3, es muy probable que dependa de jQuery. Recuerdo que cuando salió Webpack y estaba dándole muerte a Gulp, habían problemas de integración justamente de Bootstrap con jQuery por la forma como Webpack maneja los bundles. Y había cientos de tutoriales de cómo incluir jQuery en Webpack. Porque uno de los problemas principales de jQuery y de su sistema de plugin es que ellos dependían 100% de que la variable jQuery fuera global. Algunos utilizan jQuery directamente y otros el signo de dólar tan popular. No es así, por ejemplo, con React, que tú tienes que incluir React en cada uno de los archivos donde tú vas a utilizar JSX para que el pragma de React corra correctamente. A pesar de que solamente se incluya, obviamente, una vez la librería. Pero jQuery no está muerto. Aunque en los últimos surveys de frontend que se hacen anualmente, me gusta participar en ello, me gusta verlo. Todos los años quedan cada vez mejor. Se ha ido eliminando jQuery de las respuestas de la encuesta porque ya nadie quiere traquear jQuery. Todos estamos de a poquito matando a jQuery. Veamos brevemente por qué jQuery fue tan interesante. Cuando jQuery salió al principio, no había una forma de compatibilidad de los navegadores. Si tienes dudas de cómo funcionan los navegadores y todo eso, te dejo un enlace al episodio 3 del podcast donde hablamos de ese tema. Pero unos años atrás no había forma de hacer cosas sencillas como agregar o quitar una clase en todos los navegadores de una sola forma, como ahora hay classlist.add.remove.todo. Así que jQuery vino y puso su forma. Una forma que de hecho, en base a cómo se hacía con jQuery, es como se hace ahora en JavaScript plano. No directamente con la misma sintaxis, pero sí con la misma forma de ver las cosas. Y ya como los navegadores van aceptando las novedades de una forma estándar, esta parte de jQuery se vio debilitada por el poder que JavaScript ahora confiere. Es lo mismo con underscore y algunas de las funcionalidades de Lodash. Cuando salió ECMAScript 6, que te voy a dejar un post con todas las cosas que tiene el 6, el 7, el 8 y el 9 que salió ahora. Cuando salió ECMAScript 6 con tantas funcionalidades para los arrays, con promesa y todo eso, muchas librerías de utilidad fueron menguando. Claro, todavía al sol de hoy hay algunas cosas que tiene el Lodash que no tiene ES6, pero que ya no es necesario, no es obligatorio
tener Lodash o underscore instalado para hacer cosas sencillas como mapear, filtrar un array, etc. Otra de las razones que hizo a jQuery relevante es que era sencillo de usar. Yo recuerdo que yo no sabía lo que era una CDN y sabía nada de nada, pero yo podía agarrar la CDN de jQuery y ponerla en un proyecto y ya lo tenía todo ahí, sin preocuparme por más nada. Todas las funcionalidades de jQuery estaban ahí, a mi disposición. No es así con React, que al principio cuando salió obligatoriamente, si tú querías hacer algo decente, utilizando JSX, tú tenías que usar un bundler y todo eso. Ahora mismo, gracias al soporte de los ES Modules en los navegadores de forma nativa, tú puedes importar asíncronamente el módulo de React, de Angular, de lo que sea, y trabajar con eso ahí. Aún así, eso no les quita la complejidad, porque jQuery solamente agregaba una capa de sabor sobre el JavaScript. Pero los frameworks diferentes hay que aprenderlos. Hay que saber hacer React, hay que saber hacer Vue, hay que saber hacer Angular. jQuery es solamente plug and play, literalmente. El sistema de plugin, la misma cosa. Ahora los plugins que vienen con el framework, bueno, dependen del framework. Un plugin de React, la mayor parte del tiempo lo que requiere es que tú lo instales, lo importes, y a veces que pongas como con React Redux, que pongas un elemento padre que sea el que dé el contexto a los hijos. En Angular es un poco así, pero diferente por los módulos y tal. Pero con jQuery era literalmente tú bajabas el módulo y lo único que tenías que hacer era asegurarte que lo importaras después de jQuery. Ya, eso era lo único que había que hacer y funcionaba. Y el sol de hoy todavía funciona. Por eso librerías como Bootstrap y todo eso venían incluso con una versión de jQuery instalada, porque hay, entre otros problemas, la versión de jQuery. Hay sitios que tienen diferentes versiones de jQuery corriendo al mismo tiempo. Solamente porque cambian una o dos cosas, porque el plugin que instalaron trae una versión de jQuery en su versión modificada, y ahora tú tienes jQuery 3, 1.2, 2.9. Yo llegué a trabajar en un sitio que tenía 3 versiones de jQuery. No sabría decir cuál, no recuerdo ahora, pero teníamos 3 versiones de jQuery. Y una la importaba 2 veces. O sea, teníamos 4 jQuery corriendo al mismo tiempo. Y los plugins se inyectaban, porque así era como funcionaba, literalmente se inyectaban en jQuery. Eso hacía fácil de usar los plugins, pero era difícil de debuggar y muchas otras cosas que no ahora mismo no la ven y eso no tiene sentido, eso no es una buena práctica, no debería ser así. Pero básicamente sí, al principio era de esa forma. Y los plugins lo que hacían era que se acoplaban, se inyectaban en la primera instancia de jQuery. Así que tú podías tener la instancia de Bootstrap, de la funcionalidad de Bootstrap, en el primer jQuery, pero ya ahí tú no tenías, por ejemplo, la librería de animación, porque ese se había inyectado después del segundo jQuery, se inyectaba el segundo y no el primero. Y debuguear eso era divertido cuando tú no sabías por qué era. Y después tú decías, no, pues vamos a eliminar la segunda, pero había otra página que dependía específicamente de esa versión. Era un problema. Y eso, entre muchas otras cosas, como el hecho de que las personas ya no quieren un todo en uno, sino que quieren un framework ligero que te permita hacer solo una cosa específica y luego tú añadiéndole los toppings por encima, hizo que jQuery poco a poco se fuera degradando, pero no desapareciendo. Y no se va a desaparecer nunca, porque hay páginas que no se han actualizado desde el día que se subieron, y esas páginas van a seguir llamando a jQuery para depender de él. jQuery sigue estando activo, no está al margen de lo que está pasando. Es solamente que tiene un enfoque diferente, porque muchas de las cosas que se podrían hacer con jQuery se pueden hacer con JavaScript, o hay una forma de hacerlo directamente con tu framework. Yo recuerdo al principio de Angular 1, una de las búsquedas más populares era cómo hacer X cosa de jQuery, o cómo tener X plugin de jQuery para Angular. Era muy divertido, pero ya ahora no. Las librerías y plugins que dependían de jQuery poco a poco se han ido desprendiendo de él. Y ahora, por ejemplo, una librería de animación o de gráficos que dependía de jQuery, al principio tenía una versión de jQuery y una versión sin jQuery. Así tú podías solamente utilizar eso sin tener que depender de jQuery también para tus gráficos, por ejemplo. Como decía al inicio, uno de los grandes exponentes del género urbano de jQuery ha sido Bootstrap. Bootstrap fue quien le dio realmente fuerza a jQuery, porque fue uno de los frameworks de CSS, de frontend, más fáciles, más extendidos, más simples y, digamos, a la fecha, ¿verdad?, cuando salió, más estéticamente agradables. Cuando Bootstrap 2 estaba pasando al 3, lo que habían era sistemas de grillas solamente que te permitían tener columnas y ya, básicamente, como 960 CSS, a 960 píxeles CSS, .css, algo así. Y frameworks que eran solamente sistemas de grilla o de grid systems. Pero Bootstrap vino con componentes
con una buena documentación, con botones, con alertas, con modales y todo eso. Y para él proveer esa funcionalidad, dependía de jQuery. Para la versión 4 de Bootstrap, se fue soltando jQuery. Se puede usar con jQuery. Se puede usar con jQuery, pero también no. Podías utilizar cada uno de los módulos separados. Ya para la versión 5, oficialmente, Bootstrap abandona jQuery. Y yo creo que era el último que quedaba por abandonar, ¿verdad? Porque no hay otra forma de decirlo, el proyecto de jQuery como una librería mainstream. Ya todas las personas se estaban o pasando directamente a un framework o haciendo como va a ser Bootstrap, que es, somos JavaScript. Tenemos CSS, tenemos JavaScript. No depende de jQuery, no depende de ningún otro framework. Y eso yo lo veo bien. Por eso jQuery está muerto, pero no todavía. En ocasiones yo simplemente quiero, no sé, tener un parallax effect. A veces eso es lo único que yo quiero y no quiero codearlo yo. Pero tampoco quiero instalar React Parallax Effect Viewport Consumer. Me da pereza. A veces hay que instalar jQuery y un plugin de Parallax y olvidarse del mundo porque funciona. A veces tú quieres hacer animaciones locas y es mejor, es más fácil, es más directo usarlo con jQuery. Eso quiere decir que yo voy a tomar jQuery como mi próximo framework para el siguiente proyecto que yo tenga. No necesariamente. Todo va a depender de lo que sea, de qué yo quiero lograr. Pero si es algo sencillo, siempre jQuery va a estar ahí. jQuery es como el punto medio entre hacerlo tú mismo y usar un framework. Si hay algo que tenga ese punto medio de que o tú no lo quieres hacer o no puedes hacerlo, pero tampoco quiero usar un framework porque fuera un poco overkill, jQuery sigue siendo una opción viable de considerar. jQuery tiene animaciones, funciona en diferentes navegadores, tiene un sinnúmero de plugins, algunos de ellos por desgracia desactualizados a la fecha, pero muchos de ellos siguen activos, sencillo de integrar, es semi ligero, ¿verdad? Hay que ser sincero, no es que no pese nada, pero casi no pesa tanto. Entonces jQuery está muerto. No creo, pero no va a estar muy pronto. Y eso está bien, es parte de evolucionar. Ya es casi hora de que React y Angular mueran y todo eso, y se vaya generando, se vaya renovando todo. A nosotros nos gusta mucho innovar, pero también nos gusta sentirnos cómodos. Entonces en el ambiente de frontend, cada semana sale un framework nuevo, ya sea completo como React o Angular o Vue, o sea una librería nueva de cómo hacer las mismas cosas que hacíamos antes, pero diferente. Creo que vi los otros días un email que decía algo como es un nuevo framework que es React, pero sin React. Y yo, interesante. No recuerdo, lo voy a buscar y si lo encuentro lo voy a poner aquí abajo en la descripción del podcast. O arriba, dependiendo de donde tú lo estés viendo. Entonces ya uno le gusta mucho crear esas cosas nuevas, pero también le gusta afianzarse. Por eso fue que jQuery duró tantos años. Porque jQuery nunca fue perfecto. Las personas sabían de las fallas de jQuery, que eran las que comentaba al principio. El problema con los plugins, el problema con las diferentes versiones, que pesaba bastante, demasiado jQuery. El problema de que tú no podías tener un menú que se abriera lateral. Mira, cuando estaba en móvil, lo pones móvil y da al botoncito del menú y sale de la izquierda. Tú no podías tener eso sin tener 300 kilobytes de jQuery más 250 kilobytes de una librería que hacía eso. Y tu página terminaba pesando 80 megas y no hacía nada. Era una página institucional con un slider. Oh, Dios mío, los carruseles con jQuery. Eso era un dolor de cabeza. En fin, no recordemos los malos tiempos. Todo el mundo sabía que jQuery no era perfecto, pero funcionaba. Y a nosotros nos encantan las cosas que funcionan, aunque no sean perfectas. Por eso es que jQuery duró tanto tiempo agarrándose. Ya ahora React es que está ocupando ese lugar. Ya ahora las personas no saben. Estaba viendo un tutorial de 10 APIs, no un tutorial, un post, de 10 APIs de HTML, de DOM, que tú no conocías. Y estaban, por ejemplo, la full screen API, la de la batería, la del Bluetooth, que no les recomiendo a nadie que use esas dos últimas. Y unas 7 más, ¿verdad? Porque eran 10. Y eran tonterías que se hacían con el DOM. Tú no necesitas ningún framework para entrar full screen un elemento. Oh, y dices, todos los ejemplos estaban hechos con React, sin necesidad. Entonces React ahora se está volviendo el nuevo jQuery, justamente porque tiene las mismas características, es fácil de usar, tiene muchos plugins, todo el mundo está hablando de eso, casi todos los sitios que no están hechos con jQuery están hechos con React, es ligero, etcétera, etcétera. React ya se está convirtiendo en el nuevo jQuery. Lo que quiere decir que tarde o temprano, ya React, sus días se les van a estar contando, hasta que venga lo nuevo y lo reemplace.
Y así es, el ciclo sin fin. Siempre va a venir un nuevo más joven que nos reemplace. De eso se trata la vida. Pero para no salir con esa nota depresiva, lo bueno es que jQuery saldrá por la puerta grande. Y jQuery entendió su lugar en el mundo de la tecnología y no intentó salir como el meme, hey fellow kids. Él sabe que él es papá y se quedó en su posición y saldrá cuando le toque irse al 100% con respeto por la puerta grande y con mucha admiración por parte de la comunidad. Las malas prácticas de jQuery nos llevaron a crear buenas prácticas hoy y sus buenas prácticas crearon el cimiento de los frameworks por venir. Entonces, desde el fondo de mi corazón, jQuery, muchas gracias por darme comida muchos años. Nos vemos en el próximo episodio, personas. Cuídense, lávense las manos, abracen a sus seres queridos. Si no creen que quieren a nadie, abrácense ustedes mismos. Si ustedes mismos no se quieren, entonces yo desde aquí les doy un abrazo. Release on Fridays está disponible en todas las plataformas como Release on Fridays. Pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram como Release on Fridays, en Twitter como Release on Friday, sin ese al final, because Twitter. Nos vemos la semana que viene.